Hola, esta semana en este capítulo veremos un tema importante, se llama Prepárate para ser emprendedor. Nosotros hemos desarrollado durante estas últimas jornadas algunos aspectos iniciales de lo que significa ser emprendedor y el emprendimiento. Repasando un poco, hace un par de semanas atrás veíamos cómo el emprendimiento y el concepto ha ido cambiando. Los emprendedores hoy, para ser emprendedor no basta solamente con tener una idea, sino hay que desarrollar más habilidades que nos permitan definitivamente desarrollar esta idea con éxito. Este taller, que se llama Prepárate para ser emprendedor, muestra 7 habilidades que debes adquirir para emprender con éxito en distintas facetas de la vida. Es parte de una serie que se llama Excelencia Emprendedora, donde vemos distintos otros capítulos que más adelante vamos a ir desarrollando. Sin embargo, lo que veremos hoy día es un taller que nos despierta, nos pone en acción, porque hay muchas cosas que están dormidas, que no hemos visto cómo se desarrollan, y que en este taller vamos a poder descubrirlas. Principalmente se basa en grandes líderes del marketing moderno, la administración y nuestras experiencias. Como ya lo había mencionado, nosotros vamos a descubrir 7 habilidades que el emprendedor debe desarrollar para conseguir el éxito. Aquí encontramos 7 herramientas que puedes utilizar para poder potenciar o lanzar tu emprendimiento hacia el mercado, y también vas a poder descubrir cómo hacerlo a través de redes sociales y dispositivos y herramientas que son gratuitas, donde no requieres mayor inversión. Esta es la presentación, ¿cierto? Yo soy Leonardo Arndt, he estado asesorando a distintas empresas a lo largo de estos últimos 20 años. Tengo bastante experiencia comercial en distintos rubros, como rubros relacionados con la madera, rubros relacionados con la construcción, educación, distribuidora de limpieza, lubricante, imprenta, etcétera, etcétera. Actualmente estoy asesorando a distintas empresas en el mundo turístico, como por ejemplo Vista Hermosa con Guillío, eh, un restaurante que se llama Cinco Tenedores. Estamos con Espacio Lugano, una inmobiliaria de Temuco, el Instituto Anglo-Hispano en Valdivia. Hemos trabajado con Corfo, Cercotec, INDAP, bueno, Fosis, entre otros. Esta caracterización está tomada de distintos artículos publicados no solamente por el Ministerio de Economía, sino también por la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que los emprendedores en Chile y en el mundo nacen a raíz de las oportunidades de negocio. El 80% son oportunidades de negocio. El 20% emprende por necesidad. El 32% no lo hace porque tiene miedo a fracasar. Otro dato importante es que en el rango etario entre los 18 y los 64 años, el 23,7% de esa población en el 2011 se declaraban emprendedores, el 23,4% en el 2012. Y cambia radicalmente, la brecha es a un 12,8% en Estados Unidos, un 12,1% en México. Ahora, de todos estos emprendedores, 9 de 10 fracasan y el 87% vuelve a emprender. Ahora, es importante considerar por qué fracasan. Vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta presentación. Bueno, eh, por ejemplo, acá tenemos un dato de la encuesta SECH. El 85% de los emprendedores dicen que emprenden con recursos propios, y el 8,5% con fondos públicos y un 6,5% con créditos bancarios. Aquí hay un detalle, y a título personal me atrevería a decir que muchas veces aquellos emprendedores que fracasan es por tres razones importantes. Una es por la falta de ventas, otra razón es por la falta de control en sus sistemas, y la otra es porque los recursos no le alcanzan para poder superar una brecha de la iniciación. Muchas veces los emprendedores que emprenden por necesidad lo hacen tratando de generar recursos para poder subsistir, no teniendo un capital inicial importante como para poder
lanzar su emprendimiento. Cuando nosotros revisamos las causales del fracaso, cuando primero le preguntamos a los emprendedores por qué fracasan sus negocios o por qué han fracasado anteriormente, encontramos que el primer la primera respuesta dice que es escaso apoyo social. El segundo, ineficientes fuentes de financiamiento, los controles del gobierno, ya sean controles sanitarios, impuestos internos, etcétera, altas tasas de impuestos, como ya lo comentaba recién, y fuerzas externas a la empresa. Eso es lo que nos dicen los datos. Mientras que por otro lado, cuando le preguntamos al mundo académico, a través de los libros, nos dicen que los principales problemas son para vender, para producir y operar, para controlar no solamente sus procesos, sino también controlar los flujos financieros, por ejemplo, escasa o nula planificación y problemas en la gestión. Entonces, ahí nos encontramos con causas reales. Y como otro dato, en la encuesta SECH, que habíamos conversado hace un rato atrás, el 38,8% dice que es falta de financiamiento o de clientes. El 32% mala administración. Hay un 4,9% de razones personales, que a veces ocurre algún accidente a nivel familiar, ¿cierto?, que impide continuar con el emprendimiento. Y el 1,8% es falta de compatibilidad con la familia. Ese es un tema súper importante porque ser emprendedor no es fácil y ser familia de un emprendedor tampoco lo es. Muchas veces el emprendedor es tan empecinado por su emprendimiento que muchas veces trabaja muchas más horas de las que trabajaría un trabajador normal. Ahora, como el capítulo de hoy tiene que ver con los análisis de marketing, ¿cierto? Que son necesarios para emprender, acá vamos a analizar el ejemplo de cuatro empresas. Cuatro empresas que son muy conocidas. Kodak, un campeón en las cámaras y en las fotos. Hoy día ya no se ven prácticamente las fotos de papel. Sin embargo, durante mucho tiempo Kodak fue líder en el mercado. ¿Qué pasó con Kodak? Analicemos esto. Kodak fueron los primeros que inventaron la cámara digital, pero para no perder su negocio el revelado de fotografía y el papel fotográfico y todo lo que eso implica, decidieron mantener su nuevo invento en el escritorio, guardado. ¿Qué pasó? Nació, o por otro lado, en otra empresa, fabricaron las cámaras digitales y Kodak no se actualizó a los cambios tecnológicos de la época y finalmente perdió el liderazgo. Otro grande, BlackBerry. BlackBerry le pasó lo mismo. Fueron los primeros que lanzaron la comunicación punto a punto a través de los dispositivos móviles. BlackBerry con BlackBerry se podían comunicar en forma instantánea, como el chat que conocemos ahora, como el WhatsApp. Fue el primer WhatsApp. Yo estoy hablando de hace hartos años atrás. Después llegó Android y como BlackBerry no se actualizó, bueno, finalmente Android absorbió a todo este público cautivo del mercado y BlackBerry tuvo que empezar a disminuir su operación despidiendo a gran parte de sus empleados y prácticamente hoy funciona, pero funciona con 1% de su dotación. Blockbuster. El caso de Blockbuster es digno de analizar y lo vamos a revisar en un video posterior que va a estar después de este. Pero Blockbuster, ellos partieron arrendando VHS, ¿cierto? Algunos se recuerdan de lo que significa VHS. Bueno, para los que no conocen el VHS, son unos videos grandotes en unas cajas gigantes que se podían visualizar a través de un pasapelícula. Y bueno, Netflix se presentó ante el gerente general o CEO de Blockbuster y les ofreció Netflix. Y Blockbuster le dijo, no, imposible que ustedes están locos, o sea, este negocio no va a funcionar, así que no lo compraron. En ese momento se lo vendieron en 50 millones de dólares. Hoy Blockbuster cuesta 42.500 millones de dólares. Perdón, Netflix, no Blockbuster. Netflix. Entonces la cuestión ahora es, ¿qué pasó? Por no querer comprar Netflix,
por no actualizarse, por no estar al día, por no innovar, finalmente perdieron su negocio gigantesco. Y Nokia, hoy día ya prácticamente Nokia no lo vemos en los dispositivos móviles, en los smartphones, pero Nokia por ahí por el año 98, 2000, yo creo que durante 10 años fueron líderes en el mercado en la industria de teléfonos móviles. Pero hoy día ya prácticamente no quedan equipos. Y también pasó lo mismo que BlackBerry. No se actualizaron, no se subieron al carro de Android y por no querer compartir su cuota de mercado, finalmente quedaron ahí detenidos. Continuamos. De aquí nace la pregunta para los emprendedores. ¿Cuánto desea usted triunfar? ¿Cuánto desean triunfar para quien emprende un negocio? ¿Y por qué están estas dos imágenes? Porque estas imágenes representan lo que significa un emprendimiento. Un emprendimiento no es sembrar y cosechar al día siguiente, tal como la semilla debe germinar, debe procesarse, se debe preparar el terreno, se debe regar, poner fertilizantes. Es lo mismo que pasa en un emprendimiento. Hoy un emprendimiento se debe nutrir permanentemente. Es decir, uno se debe preparar como emprendedor y también preparar su negocio, disponer de los elementos que requiere, disponer de los recursos financieros y disponer de los recursos materiales como humanos para poder avanzar en este emprendimiento. Bueno, aquí está el primer punto clave para poder emprender con éxito. Prepárate como emprendedor. ¿Por qué prepárate? Porque para emprender, ya lo dijimos, no es fácil. Se requiere una serie de conocimientos, actitudes, capacidades, habilidades, en fin. Adquiere esas habilidades porque te van a permitir avanzar en este desarrollo. Cuídate a ti mismo. Se refiere precisamente en que uno debe cuidar su salud, no solo física, sino también intelectual, dado que habitualmente lo que nos sucede a todos es que no nos cuidamos. Aquí yo siempre cito el ejemplo de los jugadores profesionales, ya sea atletas o futbolistas, pero quien practique un deporte profesional no se puede arriesgar antes de disputar una gran final, no puede arriesgarse cometiendo un error básico. Yo no me imagino a Alexis Sánchez jugando una pichanga de barrio en una cancha descuidada, llena de hoyos, ¿cierto? Jugando un partido cuando al día siguiente tiene que disputar una gran final. ¿Qué pasaría si se guinza o si se lesiona en ese último momento? Eso no habla del profesionalismo del jugador. Acá mismo pasa algo similar. Cada emprendedor debe cuidarse, debe descansar lo suficiente para que esté mentalmente activo, para poder trabajar y desarrollar con todas sus capacidades. Y otro punto importante donde dice busca información es prepárate como emprendedor, es que debemos buscar información en forma autónoma. Hoy día tenemos Google que nos presenta una cantidad infinita de información. Bueno, ahí después en algún minuto hablaremos sobre qué tipo de información es creíble y cuál no. Sin embargo, este 8 horizontal que tenemos puesto ahí es que significa que esto lo debemos hacer en forma permanente, siempre, no debemos detenernos. El segundo punto clave es conocer a tu cliente. ¿Qué significa conocer a tu cliente? Conocer a tu cliente no significa conocer si es don Pedro, don Juan, o Ramón, o María, Matilde. No, no se trata de eso. Se trata de poder analizar a nuestro cliente desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, ¿a qué segmento pertenece ese cliente? Si es un segmento socioeconómico alto, medio, bajo, ¿hacia dónde está dirigido nuestro negocio? ¿Qué tipo de necesidades satisface el producto que yo estoy entregando o el servicio? Por eso pusimos acá una pirámide de las necesidades, porque es súper importante. Hablamos de los análisis de marketing que necesitamos desarrollar. Bueno, este es uno. Aquí nosotros debemos desarrollar un análisis interesante de nuestro cliente
para poder comprender qué es lo que el cliente necesita. Y por último, analizar el producto. Analizar el producto desde el punto de vista técnico. Cómo es, qué formato tiene, cómo se presenta, es apropiado el envase, el color, la etiqueta, tiene toda la información que necesita, a modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay que desarrollar este análisis. Por otro lado, aparece la tercera clave, conoce tu mercado. Y ahí arriba, nosotros vemos acá en una sección, aparece el análisis FODA y el análisis PESTA. El análisis FODA es conocido por muchos ya desde varios años. Ese análisis FODA se conoce así por las siglas porque analiza las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y el PESTA, que es un análisis de marketing, analiza la empresa y el entorno desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico y ambiental. Y aquí un simple ejemplo. Cuando yo tengo, por ejemplo, la industria de la leña, si yo me dedicara a poder vender leña, ¿qué pasaría? ¿O qué puede pasar si cambia una disposición legal? Hace solamente un tiempo atrás, cuando nosotros hablamos desde la industria del plástico, habían industrias, plantas enteras, grandes, que se dedicaban a fabricar bolsas de plástico para los supermercados. Salió una disposición comunal a través del municipio, ¿cierto?, donde prohibía a los supermercados entregar bolsas de plástico. ¿Qué creen ustedes que sucedió con esa empresa? Los que fueron hábiles y estuvieron pendientes de los cambios que venían desde la mirada política, pudieron cambiar rápidamente o vendieron las máquinas o se reinventaron o cambiaron de mercado. Pero quienes no lo hicieron se encontraron de un mes para otro que cambió radicalmente el consumo. Si antes vendían 100, hoy día ya venden 10. ¿Por qué 10? Porque hay algunos negocios pequeños y otros como frutería, el negocio de barrio, los abarrotes, que todavía entregan bolsas. Pero los grandes supermercados ya no entregan bolsas. Entonces, por eso es importante desarrollar este análisis PESTA cada cierto tiempo. Otro aspecto importante es la planificación. Acá entramos a anticipar un poco lo que será una siguiente clase que habla sobre las funciones de la administración. Planifica siempre. Esto tiene relación directa con la capacidad que tenemos nosotros de poder anticiparnos a los hechos de lo que vamos a desarrollar. En otras palabras, hacer una prospección, es decir, cuánto es lo que yo voy a suponer que voy a vender en un tiempo determinado. Por ejemplo, durante nuestro año calendario, de enero a diciembre, ¿cuánto voy a vender mensual? Y de acuerdo a eso, ¿cuánto es lo que voy a gastar? ¿Cuánto es lo que tengo que comprar en insumos? A esto se refiere con planificar. Y acá aparece esta imagen con las funciones de la administración, que son claves. Las funciones de la administración, una es planificar, organizar, controlar y dirigir. Bueno, ese es parte del flujo que debemos desarrollar siempre en nuestro emprendimiento. El quinto aspecto clave es desarrollar tu marca. La marca, si yo les invito a pensar y a reflexionar, ¿qué se les viene a la mente cuando ven Disney? O cuando ven Kuzman o Chile Express, ¿cierto? La gran mayoría de nosotros automáticamente tenemos una imagen en nuestro cerebro. Ese es el objetivo de la marca, por eso nosotros debemos buscar desarrollar una marca para que nuestro público se haga esa misma imagen de lo que nosotros hacemos. Por último, o antes del último, porque todavía nos faltan 2 puntos más, tenemos siempre movimiento. Y siempre movimiento se refiere a que debemos adaptarnos rápidamente a los cambios. Y cuando hablamos de los cambios, por eso aquí hay algunas imágenes. Primero, el del extremo derecho. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Esa es la esencia de un emprendedor. El emprendedor siempre donde
Hay una necesidad, el emprendedor está pensando cómo satisfacer esa necesidad y de eso obviamente generar alguna ganancia. Por otro lado, la imagen izquierda, ¿cierto? Es un poco graciosa esa imagen, pero vemos a un gallo cómo trata de parecerse a las flamencos para quizás conquistarla, estar a su altura, ¿cierto? Por eso usa un par de zancos. Pero es fundamental adaptarse al medio ambiente. Y es justamente lo que no pasó o lo que no hizo las empresas anteriores que habíamos visto en la lámina anterior cuando revisamos esto, ¿cierto? Esta. Lo que no hizo Kodak, lo que no hizo BlackBerry, lo que no hizo Nokia y Blockbuster. Lamentablemente no se adaptaron rápidamente a los cambios, sobre todo cambios tecnológicos. Y volvemos a la imagen, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Eh, Acá tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para poder difundir nuestro negocio. Facebook, Twitter, Google ⁇ LinkedIn. Y el punto 7 es: sé experto en ventas. Para ser un emprendedor tienes que saber vender. Es necesario. Y de aquí nace la pregunta: ¿nace o se hace? Bueno, les hago la pregunta de inmediato. ¿El médico nace o se hace? ¿El abogado nace o se hace? Con la misma mirada nosotros debemos ver la venta. La venta es algo profesional que se debe aprender y se debe desarrollar como corresponde. Ahora, ¿quién quiere ser vendedor? La gran mayoría no le interesa ser vendedor. Sin embargo, ser vendedor es algo muy necesario. Al fin y al cabo, todos se venden. El médico se vende, el abogado se vende, cualquier profesional se vende. Uno como persona se vende porque se tiene que vender a su pareja cuando está conquistando y después también porque si no la pierde o lo dejan, ¿cierto? Entonces hay que ser vendedor. Hay que desarrollar tolerancia a la incertidumbre porque no se sabe cuánto es lo que uno va a ganar en ventas y como emprendedor tampoco. ¿Qué voy a comer el otro mes? Hoy estamos en una realidad distinta a años atrás. Hoy estamos en un ambiente de competencia perfecta, donde es necesario ser expertos en algo. Si tú vas a desarrollar un emprendimiento, debes ser experto en ese emprendimiento. Porque la pregunta es, ¿quién quiere algo genérico? ¿Sí? No podemos ser profesionales genéricos. Debemos ser especialistas porque eso agrega valor. Eso es más valorado que el maestro Chasquilla. Ahora, en venta, el 40% de las actividades no generan ventas. Vender no es abusar, engañar, mentir, ser pesado, insistir o llamar más de 10 veces. Vender es ser profesional. Bueno, acá hay algunos recursos gratuitos que se pueden utilizar para poder impulsar tu emprendimiento. Por ejemplo, ya había hablado de Facebook. En Facebook hay un perfil que se llama fanpage y la fanpage permite visibilizar rápidamente tu emprendimiento. Twitter es para poder generar promoción, discusión, ¿cierto? Google Más es súper importante Google Más porque Google es quien indexa los contenidos. Y junto con Google Más yo me atrevería a decir que además, que también es gratuito, uno puede desarrollar Google Business o negocios. Y es una plataforma que permite situar una ficha de tu empresa en el mapa. De tal forma, por eso abajo está el Google Maps, donde tú puedes publicar y cuando tú vas pasando por el mapa te aparecen distintos sitios o negocios. Me cayó una llamada. eh, bueno, además tenemos Wix que permite crear páginas web gratuitas. Para la otra voy a dejar en modo avión.
Wix permite crear en forma gratuita y YouTube también es importante manejar el canal para poder reservarlo porque si no otro lo puede usar. Bueno, con eso voy a finalizar esta presentación. Aquí aparecen algunos datos de contacto, básicamente, pero lo importante es que nosotros entendamos que es súper importante desarrollar análisis de marketing para poder potenciar nuestro emprendimiento.